Gracias por recibirnos. Mi nombre es el apóstol Harry Joel Torres. Mi esposa la pastora Michelle, que está con nosotros. Amén. Agradecemos al pastor Henry, a su esposa, que nos reciben con mucha honra y mucha bendición. Así que se pueden sentar. Gracias. Amén. Gracias por recibirnos. Gracias por la honra. Como él dijo, nos conocimos en una campaña que él estuvo llegando allá con uno de los hijos de la casa, el pastor Wilber, que creo que estuvo anoche aquí con ustedes. Sí, señor. Espero se hayan gozado. Amén. Allá pues Amén. en fe creímos en el milagro. Yo me había dislocado un brazo días antes y creímos en el milagro. Amén. Y Dios hizo el milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que damos gloria a Dios por eso. Amén. Porque hay que creer, hay que creer. ¿Alguien dice amén conmigo? Sí, señor. Amén. Andan unos hijos de la casa, aparte del grupo de oración. Amén. Que están por acá. Aceptaron la invitación. Salieron del trabajo algunos directos para llegar acá. Amén. Uno de mis hijos, uno de mis pastores asociados, el pastor Joel. Amén. La secretaria de la iglesia, nuestra hermana Yesenia. Amén. Una de nuestras líderes de evangelismo y cubre diferentes adoradoras de cubre diferentes áreas esta gente. Aleluya. Amén. Que están con nosotros, aceptaron la invitación. En la próxima le traemos más gente, que como es martes, ¿verdad? Es martes, muchos están trabajando, es un poquito difícil salir del trabajo y llegar acá. Estamos a 1 hora y pico de acá, a una hora más o menos nos tardamos. Amén, pero es un gozo, un placer estar aquí con ustedes. Hoy quiero dialogarle por unos minutos nada más. Amén, sobre el tema el apóstol y lo profético. Y quisiera que usted fuera al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 22. Libro de Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 19 al 22. Vamos rapidito a la palabra. Como dijo su pastor, llevamos ya un tiempito pastoreando. No es que somos viejos, es que empezamos jóvenes. Amén. Llevamos 21 años de casado y 20, gloria a 20 Dios. de pastor. Wow. Ahora usted ve por qué me quedé sin pelo ya, imagínense. 21 de casado y 20 de pastor. Cualquiera se queda sin pelo. Amén, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Aleluya. Amén. Pastoreamos el Templo Internacional de Restauración. Dios ha sido bueno y Dios nos está bendiciendo. Como dijo su pastor, hemos abierto diferentes iglesias, diferentes lugares, pero todo eso es solamente para la gloria y honra del Señor. Así que quiero hablarle la palabra hoy y también quiero compartir con ustedes algunas vivencias y cosas que creo que le pueden ayudar a ustedes en lo que quieren lograr, hacia donde van. Porque nosotros también un tiempo compramos edificios, tuvimos que pasar más o menos los procesos que ustedes han pasado, pero cuando Dios habla, cuando Dios da una palabra, Él hace. Aleluya, amén. Claro. Sí, señor. La santidad de Dios, escúchame bien, la santidad de Dios le prohíbe a Dios arrepentirse de una promesa que Él ha dado. Wow. Qué hermoso. No lo recibieron, se lo voy a decir otra vez. La santidad de Dios le prohíbe a Dios arrepentirse de una promesa que Él ha dado. Qué lindo, qué lindo. Si Dios no cumple una promesa que te dio, deja de ser Dios. Por eso dice la Biblia, amén, que lo que Dios dice es más importante que lo que Él es. Wow. 3 amenes, ok. Yo sé que usted está cansado, pero lo que Él dice es más importante que lo que Él es. ¿Por Claro, qué? Él cumplirá. Porque si lo que Él dice no se cumpla, Él deja de ser Dios. Alaba. Wow. Y dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Alguien lo cree conmigo? Amén. Si Dios te ha dado una promesa, créelo en el nombre de Jesús. Y quiero hablarte del apóstol y lo profético. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 22. Ustedes quizás no me han escuchado antes predicar. Yo soy más maestro. Me gusta enseñar la palabra. Me gusta traer algo que usted se lleve para su casa. ¿Me lo permiten, por favor? Amén. Al final subimos la adoración. Amén. Y brincamos todo. Amén, pero quiero enseñarle algo porque el pastor tiene la intención y está intencionado de traer una transición y quiero enseñar algunas cosas acá que creo que son importantes para lo que ustedes quieren lograr. Libro de Efesios capítulo 2 versículo 19 al 22 dice la palabra: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Juntos constituimos su casa. Alguien diga conmigo: su casa. Su casa. Ahora, mire qué interesante. Esta casa está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Wow. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él
ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Lo voy a decir otra vez el último versículo. Por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Alguien diga: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Con más fuerza, alguien diga conmigo: gracias, Señor, por tu palabra. Padre, voy a hablar tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra ya está bendecida. Tu palabra, Señor, ya tiene poder en ella mismo. Declaro que mientras yo la hablo, Padre Santo, tus hijos abren su corazón para recibirla en este día. Tus hijos abren su corazón para aceptar la enseñanza en este día, y que de aquí no salgamos igual, sino que salgamos aprendiendo algo, Señor, y que podamos multiplicarnos y crecer conforme a la palabra que ha sido desatada sobre nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén. Cuando hablamos de la estructura del reino y la estructura del Nuevo Testamento, Cristo fue específico por medio del apóstol Pablo cómo él quería estructurar su iglesia. Toda iglesia necesita una estructura, porque la Biblia dice que nosotros somos cuerpo, y un cuerpo sin la estructura del esqueleto no se puede sostener. Sí, Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. O sea, toda iglesia, nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, y todo cuerpo necesita un sistema, necesita una estructura sobre el cual se sostiene. Dios, por medio del apóstol Pablo, establece esa estructura para la iglesia. Diga conmigo: Dios. Con más fuerza, diga conmigo: Dios estableció la estructura. Estableció la estructura. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Usted está viendo la estructura? Amén, Dios amén, establece amén. una estructura para que la iglesia se sostenga sobre esa estructura. Ahora, mire qué interesante. Mucha gente dice: no, pero eso era en el tiempo antiguo. El ministerio de los apóstoles y los profetas cesó. Yo tengo un problema con eso, porque si vamos al escrito, mira para que Dios estableció esta estructura. Vaya conmigo, Efesios, por favor, 4:11, si usted puede, y lea conmigo. Y dice el versículo 12: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esa estructura fue establecida para traer, número uno, capacitación. ¿Alguien me está siguiendo? Wow. Esa estructura fue establecida para traer ¿qué? Capacitación. Entonces, mientras haya ignorancia, se necesita la estructura. Pero lo recibieron. Voy a decir otra vez. Mientras haya ignorancia, ¿qué pasa? Se necesita la estructura. Alguien diga conmigo: la estructura trae capacitación. ¿Capacitación para qué? Para que los santos se activen en el ministerio. Número 2, dice: para la edificación. Entonces la estructura trae ¿qué? Capacitación. Número 2, trae ¿qué? Edificación. ¿Qué significa edificación? La estructura trae edificación. Quiere decir, escúchame bien, que los 5 ministerios, usted me va a perdonar ahora lo que le voy a decir, pero esta es la realidad. Los 5 ministerios no son títulos, sino funciones. Sí, Señor. Amén. ¿Alguien lo puede recibir conmigo? Amén. Lo voy a decir otra vez. Los 5 ministerios no son títulos, sino son ¿qué? Funciones. Número 2, los 5 ministerios no tienen rango. Yes. Sí, Señor. Ok, voy a decirlo otra vez. Los 5 ministerios no tienen rango. No es que el apóstol es más importante que el profeta más importante que el pastor más importante que el evangelista o que el maestro. En los ministerios no hay rango, pero hay prioridad de funciones. Uno sin el otro no puede funcionar. Wow, amén, 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 amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Diga conmigo: estructura. Estructura. Con más fuerza, diga conmigo: estructura. Estructura. Nosotros estamos en una estructura aquí, una estructura natural, un edificio. ¿Alguien dice amén? Amén. Este edificio tiene unas cosas importantes en él. Número 1, tiene un fundamento. ¿Alguien dice amén? Número 1, tiene un ¿qué? Un fundamento. Dice la Biblia que los 5 ministerios son el fundamento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora la pregunta es: ¿qué usted ve? ¿Usted ve las paredes de afuera o el fundamento? Las paredes. El fundamento usted no lo ve. Dios no creó los 5 ministerios para que los 5 ministerios lleven gloria en sí mismos. Dios creó los 5 ministerios para que ellos se vean menos que los demás. Oh my Porque los 5 God. ministerios son el fundamento. La gente tiene que hablar menos
menos de ti cuando estás en los 5 ministerios y más del Dios que está dentro. Gracias. Estoy empezando nada más. Alguien está acá. Diga conmigo estructura. Escúchame, mucha gente quiere el título de apóstol, el título de pastor, el título, pero están atados a la fama que eso trae. Y Dios dice, ustedes son el fundamento. La gente tiene que verte menos a ti, darte menos gloria a ti y darme más gloria a mí. Tú eres el que vas a sostener la iglesia sobre tus hombros para que la iglesia siga creciendo. ¡Wow! ¡Fluye, Espíritu Santo! Me estoy adelantando, pero un buen siervo, un buen hijo que está fundamentado correctamente en esto, escuchen bien, su mayor promoción es que la gente que él pastorea o dirige crezca mucho más que él. Wow, tremendo. Sí. Diga conmigo edificación. Sí, Señor. ¿Cómo fue? Diga conmigo edificación. ¿Puedo seguir o no? Por eso Pablo entendiendo que él es fundamento, Pablo dice, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Sí, Señor. Aleluya. Dios nunca te va a posicionar en los 5 ministerios si hay orgullo dentro de ti. Dios nunca te va a posicionar en los 5 ministerios si lo que estás buscando es la fama de los 5 ministerios. Dios te va a posicionar en los 5 ministerios cuando tú quieres desaparecer. No es seguir huyendo, no. Cuando tú quieres ir menguando y que Él vaya creciendo. Cuando tú quieres ser menos y que Él sea más. Alguien, por favor, yo necesito alguien escuche bien que entienda lo que yo estoy hablando.